Plaza Podcast. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Que després va parlar avui Guillermo, ¿no? D'un llibre sobre especies. O sea, de un libro absolutamente magistral. Del clásico historiador inglés, que a mí me gustan bastante, Roger Crowley, que ha publicado bastantes libros sobre el siglo XVI, aquí hemos comentado algunos, siempre pues, comentados por mí, ¿no? Que para soy el friki de este autor. Y este es uno sobre el mercado de las especias y cómo España y Portugal lucharon para llegar a ese mercado de las especias en las Molucas, en las Islas Molucas en el Pacífico. Entonces, claro, al principio el tema parece un poco marciano, pero luego el tema resulta apasionante porque no se queda ahí. Es una especie de explicación de cómo se desarrolla el comercio internacional en el siglo XVI, ¿no? Explica pues cómo las islas de Molucas eran dos islas básicamente, Ternate y Tidore, que eran islas donde crecía el clavo, una de las dos especias que venían de allí, y cómo en las islas de Banda, que estaban muy cerca de las Molucas, pero también en un territorio desconocido para los europeos, es donde crecía la nuez moscada, ¿no? Y que tanto el clavo como la nuez moscada eran dos productos que eran carísimos para los europeos porque llegaban a través de los comerciantes musulmanes y claro, llegaban con un sobrecoste inmenso porque no en vano había que atravesar pues medio mundo para llegar hasta Europa y al mismo tiempo que había un producto que igual daba un beneficio del 2000%, poner aranceles a eso, a ver cómo consigues, como no pongas un 98% sigue siendo rentable, y aparte de tener un 2000% de beneficio, tenía la ventaja de, claro, era un producto que pesaba poco, era muy fácil de transportar, resistía el paso del tiempo perfectamente, entonces claro, era perfecto, era el producto con el que te podías enriquecer más, incluso más que con los metales preciosos en el siglo XVI. Entonces claro, realmente la obsesión de los europeos y de España y Portugal en concreto por alcanzar América, todos sabemos que no era alcanzar América, que no sabían que existía, o en teoría no sabían que existía, sino llegar a China, ¿no? Llegar a China y a Japón y comerciar con China y Japón porque no podían llegar por la vía habitual terrestre que estaba totalmente controlada por el mundo islámico. Entonces los portugueses intentan llegar a Japón y a China a través de África, o sea, rodean África y van montando factorías cada cierto tiempo para sencillamente poder repostar, poder comerciar y poder tener ahí puntos fuertes en los que pues eso, abastecerse y seguir acercándose a esa tierra prometida, ¿no? Que eran las Islas de las Especias y China. Y España, en cambio, se encuentra con América, intenta el estilo contrario, se encuentra en medio con América, con lo cual eso le dificulta inicialmente llegar. Los portugueses llegan primero, o sea, de hecho conquistan Malaca, que es la ciudad que está en mitad del estrecho del mismo nombre, que es uno de los puntos de comercio más importantes del mundo entonces y ahora, ¿no? Al lado de Singapur, y los españoles lo intentan con la expedición de Magallanes. Entonces cuenta primero el libro La expedición, que primero les cuesta 5 meses, que a mí me pareció alucinante, cruzar el estrecho de Magallanes, porque tú lo ves en el mapa y el estrecho de Magallanes parece muy fácil de atravesar, pero en realidad es un estrecho lleno de un montón de recovecos, de islas en medio, de entradas en la tierra que parece que pueden llegar al océano pero no llegan. Entonces les costó nada menos que 5 meses atravesar ese estrecho, esa barbaridad. Tanto que les cuesta que se provoca un motín por parte de muchos de los marineros. Entonces Magallanes sofoca el motín y lo sofoca pues al estilo más propiamente ibérico, que es que se cepilla a unos cuantos, y hay uno que es el enviado del rey, de Carlos V, que nos trata de hacer pillárselo, que de acuerdo con un sacerdote se han amotinado también, entonces a ellos no los matan, sino que los dejan en la isla sueltos. Entonces, claro, esto suena como, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Pero claro, uno se imagina una isla y tendencialmente se imagina una isla como la isla de las Especias, ¿no? Con mucha vida, con muchos productos al alcance, con agua y tierra fértil al alcance de todos ellos, pero hablamos de uno de estos islotes desoladores, prácticamente gélidos de la Tierra del Fuego, que los dejó ahí, que fue una manera de matarlos, pero digamos, con un poco más de tiempo, ¿no? Lo que le costara morirse de hambre y de sed que se moriría esa gente, ¿no? Después de hacer esto, dice libremente a la tripulación, porque Magallanes era como el conseller Rovira, es decir, quería que la gente sea libre. Dice libremente a la tripulación, vosotros, después de haber visto lo que habéis visto, ¿queréis seguir e intentar atravesar el Océano Pacífico o queréis volver?
sabiendo que si queréis volver, bueno, pues quizás os pase lo mismo que acaba de pasar, ¿no?, a los amotinados. Y la gente libremente dijo, pues hombre, si os ponéis así, evidentemente queremos ir todos, y yo el primero por el Océano Pacífico. Entonces, bueno, uno de los barcos aprovecha la noche para huir, pero no se atreve a decirlo a Magallanes, los demás siguen y tardan 3 meses en atravesar el Océano Pacífico, que es uno de los grandes milagros de la historia, porque es increíble que lograran llegar vivos. Porque claro, cuando llevan ya un tiempo, el escorbuto empieza a hacer estragos. Es decir, el no tomar alimentos frescos y sobre todo vitamina C, la carencia de vitamina C empieza a cepillarse a toda la tripulación. Y sobreviven, curiosamente, porque Magallanes, cuando preparó la expedición, a Magallanes le gustaba mucho el dulce de membrillo y entonces se llevó un montón de dulce de membrillo en conserva y como, pues sin saber, porque nadie tenía ni idea de qué era el escorbuto ni de por qué la gente moría cuando estaba mucho tiempo en el mar, eso es una cosa que se descubrió en el siglo XVIII, ¿no?, cuando por fin empezaron a distribuir alimentos frescos y podían superar esas travesías transoceánicas, repartió entre casi toda la población su dulce de membrillo y con esas cucharadas de membrillo pues pudieron sobrevivir, porque si no, la mayor parte o toda la población habría muerto. Finalmente llegan a Filipinas, ahí se cepillan a Magallanes, pero después de morir Magallanes logran llegar a las Molucas, se abastecen de clavo y de nuez moscada, y los 17 que logran llegar a España, y yo creo que son 3 años después de haber iniciado la travesía, pues se forran, claro, porque traen una cantidad de especias que efectivamente el beneficio es de un 1000%. El problema es que en España pues se acaba viendo que la travesía a través del Estrecho de Magallanes no es viable, porque es demasiado complicado atravesar el estrecho y porque luego tardan demasiado en desde ahí tan abajo subir hasta las islas de las Especias, con lo cual para intentar tener una presencia permanente en esas Especias acaban yendo, aprovechando la conquista de Hernán Cortés de México para ir desde Veracruz, creo que es, o desde Veracruz o desde... Bueno, es que no sé si es Veracruz la base de España en México, en el Pacífico. Pero bueno, van desde ahí, que es una travesía mucho más corta, aunque les supone el problema de que es muy fácil llegar a las Islas Molucas, pero no saben cómo volver de las Islas Molucas. Es decir, volver de las Molucas a México es mucho más complicado. Decían que dice el autor, que es una trampa de langostas, ¿no? Es muy fácil entrar en el Pacífico, pero es muy difícil salir. Entonces, moría más el 70% de las tripulaciones entre la ida y la vuelta. Entonces, claro, eso no era viable. Y al final ponen los españoles una base en las Molucas que dura 10 años, pero al final los portugueses, que tienen una mayor presencia ahí, tienen una base en Malaca más potente, han logrado entrar en China, al final los portugueses logran quedarse con las Molucas y los españoles tienen que retirarse, pero no se retiran del todo, sino que ponen una base en Filipinas y acaban conquistando las Filipinas poco a poco, bueno, los principales de las Filipinas, que es lo que explica la presencia de los españoles ahí, tener un puesto cerca de las Molucas para intentar mantener el comercio de las especias. No consiguen mantener el comercio de las especias, que es más bien de los portugueses, pero consiguen entrar en el comercio chino, que los portugueses no habían conseguido inicialmente, porque en China pasa un poco lo que pasa ahora con China, que China fabricaba un montón de cosas que interesaban a los europeos, pero nada de lo que fabricaban los europeos interesaba a los chinos. Entonces, cuando los portugueses quieren comerciar, los chinos los mandan a la mierda, porque es que nada de lo que nos dais nos interesa, porque China era, como es ahora, el taller del mundo y tenía un montón de productos de porcelana, de seda, de productos manufacturados que los fascinaban a los europeos, pero los europeos no tenían nada que ofrecer. Hasta que en Perú, bueno, en Bolivia más bien, se descubre la mina del Potosí, ¿vale? Que no sé si sabéis lo que significa esa palabra, Potosí. ¿Sabéis lo que significa? No. Posiblemente no lo sabéis. En quechua. En quechua ni idea. No. Yo sé bueno, en quechua, o en el idioma que se hable ahí. Creo que es quechua. No, yo sé en castellano que cuando se dice que una cosa vale un Potosí es que es una cosa muy valuosa. Pero no. Bueno, no, es que me impresionó bastante el nombre en quechua, que creo que es la lengua de los nativos que trabajaron hasta la muerte ahí. La palabra Potosí significa la montaña que se come a los hombres. O sea, porque era una montaña que estaba a 5.000 metros de altura y debajo de la montaña se crea la ciudad de Potosí, que es una ciudad que en el siglo XVI era la cuarta ciudad más grande del mundo occidental, a 4.000 metros de altura. Tenía 160.000 habitantes. Porque claro, es una montaña gigante llena de plata, que durante todo el siglo XVI abastece, o sea, la mitad de la producción de plata del mundo es de esa montaña. Y claro, los españoles, de hecho, el oro español en realidad fue la plata española, sobre todo fue plata. Toda esa plata que traen los españoles es una plata que les permite pues, mantener sus ejércitos, sus proyectos delirantes imperiales en Europa, mantener el imperio y enriquecerse por un tiempo hasta que eso provoca pues, todo tipo de problemas. Pero lo interesante de esa plata es que esa plata acaba toda o casi toda enterrada en China. Porque claro, los chinos, justo cuando se descubre la mina del Potosí, el emperador Ming decide
que a partir de ese momento la unidad de medida monetaria china, que no tenía una moneda como tal, va a ser la plata, o va a estar basada en la plata. Y justo después se descubren las minas del Potosí, cuando los chinos están con una demanda enorme de plata que no se puede abastecer. Entonces, claro, los españoles satisfacen esa demanda. Y se convierte Manila en un centro comercial de primer orden en el cual los españoles cambian su plata a cambio de todo tipo de productos chinos que luego introducen en el continente europeo, de la misma manera que buena parte de la plata que llega a España, a Sevilla, para pagar los ejércitos españoles y demás, también acaba tarde o temprano en China, que son los grandes hambrientos de plata de ese mundo. Bueno, sí, aquí está la historia que está de Quevedo, de el oro, y viene a morir a España y es en Génova enterrado de los banqueros genoveses. Esa es la primera fase solo. No, es verdad, porque claro, los prestamistas son genoveses. Son banqueros genoveses que luego a continuación cogen la plata y se la gastan en comprar a los chinos porcelana y seda y entonces mercadean con eso, porque los chinos se lo acaban quedando todo. O sea, el libro está muy bien, es un libro muy interesante. A ver, es un libro muy raro, porque fijaros los saltos que hemos dado, ¿no? Hemos pasado de las islas de Magallanes a las Especias, luego hemos saltado a China, a Manila, tal. Pero explica bastante bien lo precario y al mismo tiempo la contumacia de los europeos para poder tender esas redes comerciales, Paco, porque es que el beneficio que ganaban era inmenso. Y durante un siglo, pues claro, países muy pobres como España y Portugal, de repente entró ahí una marea de oro y de plata que creó pues una riqueza inmensa. Eso en Lisboa, en las ciudades portuarias portuguesas se sigue viendo aún, ¿no? Desde ese siglo XVI, las casas nobles que se construyen de los comerciantes, ¿no? Luego ya en el XVI, pues es el siglo ibérico, digamos. En el XVII pierden ya esa preponderancia, entre otras cosas, porque tanto los portugueses como los españoles mantienen en secreto sus cartas de navegación. No quieren que ningún otro país descubra dónde están las Molucas. De hecho, los portugueses saben llegar desde el oeste y los españoles desde el este, ¿no? Cada uno desde sus propias cartas de navegación. Pero a finales del XVI, un holandés roba todas las cartas de navegación portuguesas y las publica, las difunde. Y por eso, poco después, los holandeses llegarán a lo que llaman a las Indias holandesas, que es Indonesia y toda esa zona, y se apropian de todo eso. Y con la tradicional eficacia holandesa esclavizan mucho mejor y mucho más a todos los nativos para sacarles muchas más especias y mucho más dinero del que nunca les sacaban los portugueses o los españoles, ¿no? en esa zona. Pero perquè aconseguir una innovació cultural, que és la creació de la societat de responsabilitat de capital. Exacto. Ahí va començar el capitalisme, no? I d'estes aventures imperials per a colonitzar, per a aconseguir clau i llanou, moscada, passem a un desenvolupament capitalista, com Déu mana, on no és imperialisme i no hi ha llegenda negra, sinó que és civilització. Estem parlant de civilització. No, sí. Y además eso lo hicieron los ingleses también, que acaban conquistando la India con una compañía comercial, o sea que funcionó mucho mejor que el modelo ibérico, ¿no? Para que negarlo. ¿Ves, Marta? O sea, que tú crees que esa tienda es de fotografía, posiblemente empezaría con el comercio de especias, como casi todo. Sí, totalmente. Jo estic confirmant, a més, que efectivament Carmencita té tant nou moscada com clau. O sigui claro. No? Ara, no sé d'on arriba, perquè també tracta de mirar si se continua produint només en aquestes illes. Suposo que a dia d'avui ja sabrem conrear-les en altres parts, però el que sí que he vist és que està comercialitzada a Espanya tranquil·lament per Carmencita. Es curioso porque yo cuando pensaba en especias, pensaba que las especias siempre había pensado que tenían muchas más tipos de especias, pero solo son dos tipos de especias, el clavo y la nuez moscada. Pero claro, lo interesante es que solo crecían ahí, en 4 islas de mierda, o sea, porque eran 4 islas en mitad del Pacífico. I que tardaren tant en aprendre a conrear-les en altres llocs. Exacto, ¿no? Porque es que además era algo como muy perverso el proceso. De la nuez moscada no lo recuerdo bien, pero del clavo era necesario recoger el clavo pronto, porque si lo dejabas ahí se echaba a perder y la cosecha se perdía del todo, o sea que y luego no volvía a crecer, o sea que es una cosa que requiere que haya un mantenimiento constante para que siga produciendo clavo, que evidentemente pues supongo que se cultivará en todo tipo de sitios, ¿no? Pero entonces las especias estaban limitadas, crecían solo en las zonas donde podían crecer inicialmente, ¿no? De manera silvestre. Y así se escribe la historia. Bueno, así yo creo que hemos hecho un programa de larga duración con miles de temas. Así lo vamos a dejar. El Roger Crowley, Especias, es un libro muy recomendable que acaba de salir. Si a nuestros proyentes les interesa, a nuestras personas paisísticas les interesa la historia, sea también comercial y la época del Renacimiento, en el siglo XVI, los descubrimientos, creo que lo explica
bastante bien. Nosotros lo vamos a dejar aquí. La semana que viene volveremos con más paella rusa y nos vemos la semana que viene. Adeu. Adiós.